Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 101. El maestro del gremio más grande de Japón, Goto Ryuji, era la persona que aspiraba a convertirse en el próximo cazador de rango nacional. Su nombre se había difundido ampliamente por toda Asia y su abrumadora fuerza le había valido el título de cazador más fuerte de su nación. Dentro de las fronteras de Japón, nadie se atrevía a enfrentarse a Goto ni a menospreciarlo. Y aquí, este mocoso que una vez traicionó a su país se burlaba ahora de los demás cazadores en presencia de Goto. Sin duda, un pecado digno de castigo. Goto-san. Era demasiado tarde para que Reiji gritara el nombre de su maestro de gremio, ya que Goto ya había saltado a la arena, rompiendo la barrera como si fuera una simple pared de espuma mientras se acercaba a Haru con un aura aterradora. Extendió su mano izquierda y fortaleció su dedo con maná. Su infame ataque, lanzagarra, estaba listo para ser lanzado justo cerca del hombro de su oponente. Sin embargo, cuando Goto llegó a su destino, su mano se detuvo de repente, o más bien, su movimiento se ralentizó significativamente, casi hasta el punto de detenerse por completo. Con los ojos ligeramente abiertos, Goto levantó la cabeza solo para encontrarse con una sonrisa dentuda del chico. ¿Qué pasó, líder del gremio? ¿No estás seguro? Goto apretó los dientes, retiró la mano y giró la cadera para lanzar un golpe con el codo dirigido a la cara de Haru. Sin embargo, al igual que la vez anterior, su codo nunca llegó a su destino y se ralentizó hasta alcanzar una velocidad invisible. Es una barrera. Goto no estaba seguro, lo que lo impulsó a alejarse de Haru. Parece que no solo eres un bocazas, ¿eh? Comentó Goto mientras inspeccionaba conscientemente su brazo y comprobaba que no le pasaba nada. La reacción de los demás varió enormemente. Los cazadores japoneses, que estaban muy molestos con Haru, habían pasado de tener el rostro iluminado a mirar la escena con expresión sombría. Al mismo tiempo, los cazadores coreanos mostraban una expresión de satisfacción al ver la habitual actitud de un Ternanase, que jugaba con su oponente. Reiji tenía una expresión de alivio en el rostro mientras seguía observando el combate como los demás. Ya que tienes tanta confianza en tu velocidad, voy a bajar la guardia por ti. Haru no estaba fanfarroneando cuando dijo eso, ya que efectivamente había eliminado el infinito neutral que lo rodeaba. La ira de Goto aumentó al escuchar la burla de Haru. Era evidente que Haru consideraba a Goto como un simple adversario de bajo rango. La oleada de exasperación se extendió por toda la sala cuando el aterrador aura de Goto hizo palidecer varios rostros. La presencia de un rango S se podía sentir vívidamente no solo en la planta, sino en todo el edificio, tal era la cantidad de maná que emanaba Goto en ese momento. Te arrepentirás de subestimarme. Cuando esas palabras salieron de la garganta de Goto, su figura desapareció del lugar donde estaba y, al momento siguiente, apareció justo delante de Haru. Haru entrecerró los ojos antes de agacharse ligeramente para esquivar el puñetazo y, al mismo tiempo, presionó solo sus dedos recubiertos de maná contra el pecho de Goto. Patético. Solo una palabra resonó en los oídos de Goto antes de que su visión se nublara y su cuerpo saliera volando por el pasillo. ¡Boom! La pared de 7 pulgadas de grosor se rompió y Goto salió disparado del edificio a un lugar bastante lejano con un solo empujón. Goto-san. Kenzo fue el primero en reaccionar y corrió hacia Goto antes de que éste chocara contra la superficie. Kanae y Kei también corrieron detrás de él para salvar a su líder del gremio. Ah, realmente fue así de fácil, ¿eh? Haru sabía que Goto era débil, ya que casi lo mata de un solo golpe la versión primaria de Beru. Sin embargo, al enfrentarse a él uno a uno, Haru tuvo la impresión de que era mucho más débil de lo que esperaba. Haru. ¿Estás bien? Reiji apareció junto a su hijo con los ojos brillando con un tono amarillento, lo que significaba que estaba preparado para saltar a la arena si las cosas se ponían feas. Estoy bien, pero ¿no deberías cuidar de Goto? Haru no se estaba burlando de su padre, sino que parecía genuinamente sorprendido de ver a Reiji allí y no preocupándose por el líder de su gremio. Olvídate de él, en primer lugar, estoy pensando en renunciar. No hubo ningún atisbo de vacilación cuando lo dijo. Desde el incidente de la isla de Jeju, Reiji había estado pensando en dejar su trabajo como vicemaestro del gremio de la espada desenvainada. Entonces, ¿qué tal si creas tu propio gremio en Corea, papá? Yo me uniré sin duda. Al oír la sugerencia de Haru, Reiji ladeó ligeramente la cabeza, sorprendido. Sin embargo, antes de que pudiera responder, fue Baek quien dijo, «Cazador Haru.
No le hiciste mucho daño al señor Goto, ¿verdad? Bae parecía genuinamente preocupado por los cazadores de rango S, teniendo en cuenta la incursión que tenían que llevar a cabo al día siguiente. Sin embargo, Haru negó con la cabeza y calmó la preocupación de todos. No, en el peor de los casos, podría tener las costillas rotas y quizá alguna hemorragia interna. Estoy seguro de que se recuperará antes de mañana. La actitud indiferente de Haru era la parte más aterradora de su personalidad. Demolió brutalmente a 2 cazadores de rango S en 3 minutos y Haru parecía totalmente indiferente ante tal hazaña, como si fuera su rutina diaria comerse a un rango S para almorzar. Cazador Nanase, nunca pensé que fueras un tipo luchador. Tenía la sensación de que eras polifacético, pero verlo de cerca una vez más demostró que encasillarte en una escala determinada es inútil. Min Byung-yu parecía admirar a Haru, sin embargo, también estaba un poco preocupado. Una persona con un poder tan tremendo que podía abrumar por sí solo a un cazador de rango S y cuya aura era suficiente para hacer temblar de miedo a la gente, en efecto, medir al cazador Nanase Haruka con una escala normal era inútil. No es nada grandioso. Haru se encogió de hombros ante el cumplido antes de sugerir a los demás cazadores que regresaran a la habitación del hotel en la que se alojaban. Para la incursión del día siguiente, era necesario que descansaran bien y se prepararan para lo peor. Aunque Haru sabía lo que pasaría al día siguiente, no podía simplemente sentarse y relajarse. Después de todo, había cosas que habían cambiado debido a su mera presencia, por lo que anticipar un evento basándose en el conocimiento de su vida anterior parecía una tontería. Lejos del reino humano, en el corazón del reino de Choas, se podía ver a ciertas personas enfrascadas en una acalorada conversación. El tema de su discusión seguía siendo la fuga de la mazmorra que se produciría en breve y el sujeto que se vería involucrado en el incidente. ¿No deberíamos liberar al monarca de sus ataduras y dejar que se ocupe del infinito? Al fin y al cabo, nuestro objetivo principal siempre será esa entidad. Uno de ellos, que se encontraba en el gran salón, sugirió, pero el otro respondió: eso es una tontería. El otro gobernante podría intervenir. Y, en primer lugar, no es como si el infinito nos permitiera interferir en el reino humano tan fácilmente. Alguien añadió: existe la posibilidad de que el ser responsable de la existencia del infinito también intervenga. Al oír esas palabras, el salón quedó en silencio. La mera idea de la existencia superior que había dotado al mundo de la presencia de Infinity hizo que todos guardaran silencio. Finalmente, fue el que tenía el aspecto más peculiar del grupo quien sugirió: hasta que el monarca de la destrucción no descienda al reino humano, debemos ser pacientes. Cualquier interferencia previa solo resultaría contraproducente. Aunque parecía que dependían por completo del monarca dragón, nadie expresó su rebelión. Sin embargo, bueno, puede que no podamos liberar a Legia, pero podemos aprovechar la batalla y causar el caos en el reino humano, eso es seguro. Capítulo 102. Sí, la llamaré. Conduce con cuidado. Tras despedirse de su padre, Haru cerró la puerta de su habitación de hotel antes de regresar. A él y a los demás cazadores coreanos les ofrecieron uno de los mejores alojamientos cerca de la sede en Tokio, para que, en caso de emergencia, pudieran ayudar rápidamente. A todos les dieron una habitación individual y nunca se hizo ningún plan de salir a cenar o beber, por lo que todos se quedaron solos esa noche. Era comprensible. El día siguiente sería importante, y todos querían calmar la mente y prepararse. Haru también estaba estresado, por eso decidió llamar a cierta persona para tranquilizarse. Sonaron 2 timbres y contestaron la llamada. Haru, ¿estás bien? ¿Te han hecho algo esos cazadores? Evidentemente, Hina estaba preocupada. Aunque no era tan misterioso como sabía lo que había ocurrido durante la tarde. Debe de ser la cazadora Cha, pensó Haru, suspirando ante la creciente amistad entre Hina y Cha-ain. Recostándose en el cabecero de la cama, respondió con una sonrisa. ¿Crees que unos cazadores insignificantes pueden hacerle daño a tu novio? Hubo un breve silencio antes de que Hina respondiera con ligera molestia. Tengo todo el derecho a estar preocupada por ti. Así que dime si estás herido. ¿Por qué no lo ves tú misma? Kia. Un grito escapó de los labios de Hina cuando el teléfono cayó al suelo. Haru levantó las cejas al ver a su novia en pantalla, vestida solo con una camisa holgada y los pantalones tirados en el suelo, probablemente cambiándose para ponerse el pijama después de un día en el hospital. Al levantar la vista de sus muslos, Haru encontró a Hina mirándolo con las mejillas completamente sonrojadas. Pervertido. Fingió gritar Hina antes de lanzarse sobre él y empujarlo playfully sobre la cama.
Ella también cayó con él, quedando apoyada sobre su cuerpo, ligeramente desordenada y avergonzada. No sabía que mi Hina podía ser tan atrevida, dijo Aru con fingida inocencia, apoyando la mejilla en su mano como si se burlara cariñosamente. Hina se rió antes de seguirle el juego. ¿Por qué estás nervioso?, preguntó mientras marcaba su rostro con un dedo y lo obligaba a mirarla. ¡Qué atrevida!, sonrió Aru ante la versión inusual de Hina tan directa. Sin embargo, cuando ella le quitó las gafas, su actitud valiente se desmoronó y su rostro se encendió. Sus ojos. La mirada de Aru se volvió más intensa, casi hipnótica, antes de que él cambiara de posición y la recostara con suavidad debajo de él. Su brazo izquierdo descansó junto a la cabeza de ella, mientras la otra mano trazaba sus rasgos. ¿Qué pasa, Hina? ¿Aún no te acostumbras a lo guapo que es tu novio? Cállate, murmuró ella, girando el rostro con un rubor imposible de ocultar. Aru no pudo resistir ese gesto adorable y le dio un beso tierno en los labios. Los ojos de Hina se abrieron ligeramente al sentir sus labios. La suavidad, el calor y ese aroma familiar la envolvieron, nublando cualquier pensamiento. Aru cedió un poco más a la tentación. Su mano descendió lentamente por su costado, rozando con cuidado la curva de su cintura y el borde de su blusa. Cuando se separaron para respirar, Hina jadeaba suavemente, sintiendo que todo su cuerpo se calentaba. Aru, susurró, rodeando su cuello con los brazos sin oponer resistencia. Aru aceptó la invitación y comenzó a besar su cuello, dejando pequeños besos cada vez más intensos en su piel. Sus manos acariciaban su cuerpo con delicadeza, con el impulso contenido de ir más lejos, pero aún manteniendo el control. Sin prisa, comenzó a desabrocharle la camisa, dejando visible su suave ropa interior azul. Un pequeño lunar cerca de su pecho llamó su atención justo antes de darle un beso cerca del escote. Aru, murmuró Hina, apretando suavemente las piernas al sentir su cuerpo reaccionar al contacto. Finalmente, Aru retiró con cuidado la prenda superior, dejándola parcialmente descubierta, pero sin brusquedad. Sus manos se quedaron quietas un momento, admirando su figura con una mezcla de ternura y deseo contenido. No me mires así, murmuró Hina, sintiendo que todo su cuerpo se sonrojaba. Nunca he visto nada más hermoso, confesó Aru, completamente honesto. Incluso sin tocar más, el latido acelerado de su pecho delataba cuánto la deseaba. Los ojos de Hina se deslizaron hacia su abdomen, notando un leve indicio de su emoción bajo la ropa, y eso la hizo sonreír sin miedo ni vergüenza. Aru se acercó a su oído, su voz baja y sincera. Esta noche no sé si podré detenerme. Te deseo, Hina. La última vez, todo se interrumpió antes de que pudieran avanzar porque alguien llamó a la puerta. Pero esta vez, estaban solos. Hina entrelazó los brazos tras su cuello, mirándolo con ternura y decisión. Entonces quédate conmigo, susurró con un tono tímido pero decidido. Hazme tuya. Capítulo 103. Dentro de la residencia Sun, en medio del silencio que envolvía el lugar, había una única habitación de la que escapaban suaves gemidos y respiraciones agitadas. Esa habitación pertenecía a la más joven de la familia, quien en ese momento luchaba por contener la voz mientras su amante la acariciaba con una delicadeza que jamás había experimentado. Aunque Hina rara vez se había tocado a sí misma en el pasado, no podía negar que lo que estaba sintiendo era completamente nuevo e imposible de recrear sola. Su cuerpo yacía recostado en la cama, con las piernas ligeramente separadas y las manos aferradas a la sábana, su respiración temblorosa reflejando lo abrumada que estaba. A diferencia de Hina, Aru aún conservaba la parte inferior de su ropa, mientras se inclinaba sobre ella para besar su piel más íntima con devoción. Aunque Aru no había tenido experiencias reales en esta vida, conservaba algo de conocimiento de su recuerdo anterior y sabía cómo usar sus labios y manos para darle placer. Se siente tan bien, murmuró Hina sin poder contenerse, mientras la lengua de Aru rozaba con cuidado la parte más sensible de su cuerpo. Un solo dedo trazaba un suave movimiento, provocándole una mezcla de nerviosismo y emoción. Aru continuó con besos lentos y precisos, sujetando sus muslos para evitar que se apartara. Hina solo podía retorcerse ligeramente en respuesta. Aru es. Hina arqueó la espalda, incapaz de controlar la reacción de su cuerpo. Por unos instantes solo pudo dejarse llevar, con los ojos cerrados y la voz quebrada. Aru retiró lentamente la mano cuando sintió que ella alcanzaba su punto máximo, besando con ternura su piel mientras Hina se dejaba caer sobre la cama, agotada por la intensidad.
Ah, eso fue increíble, logró decir entre jadeos, genuinamente sorprendida por la experiencia. A pesar de ser su primera vez, Hina estaba disfrutando más de lo que jamás habría imaginado. Cuando se incorporó y vio la evidente emoción de Haru bajo la ropa, se levantó con suavidad y se puso de rodillas. «Ven aquí», susurró, dando unas palmaditas frente a ella. Haru dudó un momento, preocupado por si debería dejarla descansar, pero su invitación era imposible de rechazar. Se sentó al borde de la cama y quedó frente a ella. «Es bastante grande», dijo Hina, rozando la tela con la punta de un dedo, provocando un suspiro contenido en Haru. «No lo hagas así», murmuró él, sin poder evitar una reacción nerviosa. Ella sonrió con ternura ante su reacción, antes de mover suavemente el pulgar sobre él a través de la ropa. «¿Quieres que lo saque?» Haru sabía que ella lo provocaba a propósito, pero aún así asintió. En ese momento, habría aceptado cualquier cosa que hiciera. Con cuidado, Hina deslizó los dedos por la cintura de sus calzoncillos y los bajó lo suficiente para liberarlo. «Oh, Dios», murmuró, sorprendida pero sin burla en su expresión, simplemente impresionada. Aunque había estudiado anatomía, ver la realidad era muy distinto a observar diagramas en un libro. La respiración de Haru se aceleró cuando ella lo tomó con su mano, sintiendo su calidez y su pulso bajo la piel. Hina comenzó a mover la mano lentamente, casi con curiosidad, mientras murmuraba algo para sí misma. Luego inclinó la cabeza y dejó caer un poco de saliva para suavizar el movimiento. Haru se estremeció, observándola con los ojos muy abiertos, sorprendido por la escena. Con suavidad, ella extendió la lengua para rozarlo apenas, como si confirmara que no estaba haciendo nada incorrecto. «¿No te gusta?», preguntó con timidez. Haru negó rápidamente, demasiado abrumado para hablar. Ella sonrió, y en lugar de detenerse, acercó sus labios a la punta y le dio un beso suave. Esa simple sensación bastó para nublar por completo la mente de Haru. Sentir los labios de Hina allí era algo que jamás había imaginado. Aunque estaba nerviosa, Hina no retrocedió y, tras reunir valor, abrió ligeramente la boca y comenzó a deslizarse con cuidado, sin prisas y sin usar los dientes. Se detuvo cuando lo creyó prudente y volvió a subir lentamente. «Hina, si sigues así», Haru apenas podía mantener la compostura. Verla inclinarse sobre él, con sus ojos fijos en los suyos, era demasiado. Un instante después, Haru dejó escapar un jadeo profundo mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante y la sujetaba suavemente por la cabeza para no perder el equilibrio. Hina sintió el impulso final y lo recibió como pudo, sorprendida por la calidez. Tosió apenas, pero no se apartó. Una vez terminado, se incorporó y lo miró con una pequeña sonrisa, antes de tragar con calma. «Sabe amargo, pero un poco dulce, creo que podría acostumbrarme», susurró, limpiándose los labios con la mano mientras aún respiraba agitada. La forma en que se lamió la palma, con la respiración entrecortada y el rubor en las mejillas, casi provocó otra reacción en Haru. Y así, el resto de la noche apenas estaba comenzando. Capítulo 104. La noche de amor y cercanía continuó. Los dos tortolitos, que se habían confesado sus sentimientos durante más de 2 meses, finalmente habían llegado a ese punto en el que su relación cruzaría un umbral íntimo por primera vez. La última barrera entre un hombre y una mujer estaba a punto de desaparecer, y ambos, guiados por el cariño y el deseo, se entregaron mutuamente su primera vez. Haru se colocó entre sus piernas mientras Hina se cubría los ojos con el antebrazo, nerviosa pero dispuesta. Ambos estaban completamente desnudos, y Haru posicionó la punta contra la entrada ligeramente enrojecida de ella. Su propio cuerpo y los rastros de intimidad previa proporcionaban la suavidad necesaria, pero él no era tan imprudente como para apresurarse. «Dime si te duele», susurró Haru, sintiendo su respiración alterar el ambiente. Hina asintió con rapidez mientras respiraba hondo. Su corazón latía con una mezcla de emoción, miedo, ternura y deseo, haciendo que todo su cuerpo estuviera más sensible. Haru comenzó con calma, avanzando poco a poco, hasta que finalmente sintió el delicado límite que aún permanecía en ella. «Ya está dentro», murmuró Hina, con la voz entre asombro y nerviosismo. Él se detuvo un momento. Podía sentir su incertidumbre en el aire. Sin acelerar, avanzó un poco más, hasta que encontró la delgada barrera que marcaba la diferencia entre su vida anterior y la nueva. «Aga», Hina se estremeció cuando sintió la presión sobre su himen. Pequeñas lágrimas se reunieron en sus pestañas mientras su rostro se tensaba por el dolor esperado. «¿Debería detenerme? Podemos esperar». ¡No! Dijo Hina con pánico, negando con la cabeza. «Sigue, solo hazlo despacio».
Haru comprendió que detenerse ahora solo la haría sentirse culpable, así que tomó su mano y la acarició con suavidad, tratando de tranquilizarla. Sin usar ningún truco o ventaja, solo ternura, finalmente avanzó un poco más, rompiendo la barrera con cuidado. Ella apretó los dientes, pero aún así sonrió con suavidad cuando finalmente se acostumbró al cambio y bajó el brazo para mirarlo con los ojos brillosos. Estoy feliz de que seas tú quien haya compartido esto conmigo, susurró. Sus palabras golpearon directamente a Haru, despertando un impulso profundo de abrazarla, protegerla y amarla aún más. Pero él también tenía la suficiente calma como para no dejarse llevar por esa emoción sin pensar. Te amo, Hina, más que a nadie, respondió él. Entonces entró un poco más, despacio, lo justo para que ella pudiera adaptarse sin sentirse abrumada. Hina dejó escapar un gemido suave, sintiendo el calor de él y lo extraño que era tenerlo dentro. Haru podía sentir la tentación de dejarse llevar, pero se contuvo. No quería apresurar algo tan importante. Tomando su mano, comenzó a retirarse lentamente antes de volver a entrar con la misma suavidad, dándole tiempo a respirar. Se siente raro, susurró Hina, tocándose el vientre, todavía asimilando la sensación. Voy a empezar a moverme, dijo Haru con voz baja. Hina asintió, cerrando los ojos, preparándose. Él comenzó con movimientos lentos, dejándola acostumbrarse a su ritmo. Cada avance era suave, medido, lleno de cuidado. Poco a poco, la incomodidad inicial comenzó a transformarse en algo distinto. El ritmo fue aumentando, y los suspiros que antes eran de dolor se convirtieron en exhalaciones suaves, luego en gemidos tímidos. Ella guió sus manos hacia su pecho, buscando cercanía mientras ocultaba el rostro. Haru la acarició con delicadeza mientras continuaba moviéndose dentro de ella, cada vez con un poco más de intención. El sonido rítmico de sus cuerpos llenó la habitación mientras Hina se aferraba a él. Ah, se siente tan extraño, murmuró, confundida pero también sorprendida de cuánto estaba empezando a disfrutarlo a pesar de ser su primera vez. Y lo aceptó. Lo deseaba. Haru, bésame. Sin dudar, él se inclinó y la besó con profundidad, y Hina rodeó su cuello con los brazos, entregándose por completo. La conexión entre ambos se volvió más intensa, más cercana, hasta que la tensión dentro de su cuerpo alcanzó su límite. HNNNGHA. Hina tembló, cerrando los ojos mientras su cuerpo reaccionaba con fuerza, atrapándolo con reflejos involuntarios. Haru sintió cómo su interior se apretaba, invitándolo a seguir. Se apartó instintivamente para terminar afuera, pero Hina lo abrazó con fuerza, sin querer separarse. Él entendió sin palabras y no se movió. Se dejó llevar, y su respiración se volvió descontrolada mientras liberaba todo dentro de ella. Está tan cálido, susurró Hina, tocándose el vientre al sentirlo. Él permaneció quieto unos segundos, tratando de recuperar el aliento, antes de retirarse con suavidad. Pero en lugar de pensar en sí mismo, miró a Hina con preocupación sincera. ¿Estás segura de esto? Dijiste antes que no tomabas nada para cuidarte. Ella parpadeó, sin apartar la mirada de él. Haru, ¿me odiarías si algún día me quedara embarazada? Capítulo 105. Justo antes de su transmigración, cuando Haru se encontró con la diosa justo cuando estaba a punto de partir, ella le dijo algo que lo sorprendió enormemente. Tu verdadera misión no está en el mismo mundo al que vas. Por lo tanto, necesitarás a alguien que herede tus poderes y mantenga el equilibrio del mundo que vas a dejar. Haru no tardó mucho en comprender el verdadero significado de esas palabras. Necesitaba tener un hijo antes de concluir todos los incidentes en el mundo en el que estaba a punto de renacer. Sin embargo, Haru no era una persona que obligaría a su amante a darle un hijo, por un propósito mucho más grande que la simple felicidad de convertirse en padre. Y acostarse con otra mujer que no fuera Hina nunca se le pasó por la cabeza, ni siquiera una vez. Había estado posponiendo los planes de tener un hijo para el futuro. Al menos hasta que Hina no estuviera bien establecida en su vida. No quería ser una carga para ella cuando ni siquiera tenía 20 años, por eso se mostraba reacio a tener relaciones sexuales sin protección con ella. Pero ahora, Hina misma le preguntaba si la odiaría si se quedara embarazada. En ese instante, una imagen cruzó por su mente. Un atisbo de su posible futuro, en el que sus hijos pequeños correrían y jugarían mientras Haru y Hina se sentaban en un banco del parque, cogidos de la mano y sonriéndoles con cariño. Esa simple imaginación le derritió el corazón, sin embargo, pronto salió de su ensimismamiento y le preguntó a Hina. Hina, todavía tenemos 17 años. Tienes tantos sueños que quieres cumplir. Hay muchos lugares que tenemos que visitar, ¿y tú?
Haru. Hina le tomó de la mano y le dirigió una cálida mirada. Sus ojos no mostraban ningún arrepentimiento ni tristeza por su respuesta. Lo único que buscaba era simple honestidad. Dime, si tuviéramos un hijo, ¿no te gustaría? Pero tú. Antes de que Haru pudiera objetar, ella lo interrumpió. No hables de mis sentimientos o sueños y solo responde a mi pregunta con sinceridad. ¿Quieres tener hijos nuestros? Haru no estaba seguro de por qué Hina se había interesado de repente por este tema, pero sabía que si le daba vueltas al asunto, ella podría malinterpretarlo o, peor aún, sentirse herida. Al final, solo pudo asentir con la cabeza. Entonces los tendremos. Al escuchar la declaración de Hina, que carecía de cualquier vacilación o estrés, Haru se sintió un poco inquieto. Hina, ¿estás realmente segura de esto? ¿Qué pasará con tus padres? Olvídate de ellos, Sunbae me perseguiría incluso después de la muerte. Por alguna razón, Haru no pudo evitar volver a comprobar si había desmantelado al soldado sombra adscrito a Hina o no. Hina se rió ante su reacción antes de cogerle la mano con firmeza y preguntarle, ¿entonces no vas a escuchar sus regañinas? ¿No puedes bajar la cabeza por mi felicidad? Al oír sus palabras, llenas de expectativas, Haru se serió mientras la miraba a los ojos y le decía, por ti, puedo inclinarme ante cualquiera. El corazón de Hina se aceleró al oír eso, antes de abrazar su brazo y suspirar aliviada. Gracias, Haru, soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Con ligeras complicaciones aún revoloteando en su pecho, Haru la abrazó a su vez mientras respondía con un murmullo. Necesitaba volver a hablar con esa diosa. Al día siguiente Haru regresó a su habitación de hotel temprano por la mañana. Hina no volvió a mencionar nada sobre el embarazo después de eso, pero no parecía que hubiera superado el tema. A Haru le preocupaba que la diosa pudiera haber influido de alguna manera en la mente de Hina para que él no retrasara sus proyectos futuros. Sin embargo, si no le ha hecho nada a Hina, y ella misma quiere tener un bebé. Haru decidió pensar en ello más tarde. No era un adolescente indeciso que quería huir de sus responsabilidades. Había vivido casi 20 años y había visto muchas cosas como para saber la importancia de una vida estable. En su vida pasada había sido huérfano y siempre se había sentido excluido. Sin embargo, en esta vida tenía unos padres cariñosos, algunos amigos de confianza y también una compañera sentimental muy preciada. Y Haru haría todo lo que estuviera en su mano para apreciarlos. Ahora, debería empezar a prepararme. Ya había recibido un mensaje de su padre en el que les decía a todos que debían presentarse a las 9 en la sede central. Eran las 8 de la mañana y Haru por fin había terminado de bañarse y de cambiarse de ropa. Llevaba sus habituales pantalones negros de correr, una sudadera con capucha y unas zapatillas deportivas. El atuendo era más adecuado para correr temprano por la mañana, no para una batalla. Sin embargo, Haru se sentía obstaculizado con la armadura y todo lo demás. Prefiere la ropa que no le impide moverse. Recibió una llamada de su madre, que le dijo que Haru tenía que mantenerse alejado del peligro que no podía combatir solo. Aunque lo intentó, Haru podía oírla sollozar al otro lado del teléfono. Después de todo, ¿qué madre estaría de acuerdo en enviar a sus hijos a un campo de batalla literal? Le pidió a Kuroi que la cuidara en su lugar antes de salir finalmente de la habitación. Aunque Haru tenía una extraña sensación sobre esta incursión, no había posibilidad de que dejara que el pueblo japonés sufriera solo por su ligera inseguridad. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía cómo manejarlo. Tiene la fuerza para hacer que todo salga bien, y ahora Haru está en camino de hacer realidad sus planes. Comienza la batalla entre Infinity y el Rey de los Gigantes. Hola. Si te gusta lo que escuchas, deja tu comentario y no olvides suscribirte. Tu apoyo en Patreon me ayuda muchísimo. Capítulo 106 Última hora. El puesto avanzado de Tokio ha sido despejado y todos los ciudadanos han sido evacuados gracias a la ayuda de los cazadores extranjeros. Aunque todavía quedan ciudadanos en las ciudades vecinas de Tokio, la incursión no se vería obstaculizada. Si la incursión no se extiende más allá de las fronteras de Tokio, sería una suerte. Llegó otro informe sobre los equipos de incursión preparados en TIC. Apagando la televisión, la señora de la casa, Park Kyung-hye, se volvió para mirar a su esposo antes de preguntar con tono preocupado, ¿estará bien? Dado que su hijo, aunque todavía inconsciente, y su esposo seguían en la casa, era lógico que estuviera preocupada por ellos. Su Mi-hwan tomó la mano de su esposa con ternura antes de suspirar. He visto su fuerza y sé que sabrá cuidarse. Me preocupa más Hina. Mirando hacia la puerta que pertenecía nada menos que a su hija, otro suspiro escapó de sus labios.
Desde la mañana, Hina había estado sonriendo y hablando mucho. Aún no había dicho nada sobre Aru desde la mañana, pero la pareja sabía que estaba muy preocupada por él. Park Kyung-hee había llamado a la madre de Aru por la mañana y, a pesar de lo mucho que la señora intentaba ocultarlo, era evidente que estaba al borde de un colapso nervioso. Después de todo, tanto su esposo como su hijo estaban en el frente. En cierto modo, Park Kyung-hee se sentía afortunada de tener a su esposo y a su hijo con ella, sin embargo, no podía ni imaginar el dolor y el sufrimiento que debía estar pasando aquella señora. Hina estaba en la misma situación que ella, pero decidió ocultar su ansiedad y seguir animándose a sí misma hasta que el desastre fuera controlado. «Espero que no les pase nada», murmuró la mujer, inclinándose hacia su esposo. El número de cazadores reunidos al sur de la puerta era 7. Para la comunicación y la transmisión de órdenes, Reiji se situó cerca de la línea trasera y ordenó a los soldados de a pie que se colocaran detrás de la línea trasera, solo por seguridad. Junto con Min Byung-yu, Akari se situó detrás de la fuerza de ataque principal con sus respectivas armas en la mano y las herramientas necesarias para curar y potenciar a sus compañeros de equipo. Aunque Akari apenas había hablado con el hombre mayor, sabía que era un sanador muy hábil por lo que había visto ayer. Nota del autor. Ayer participaron en una evacuación en la que hubo personas heridas. Luego llegó la fuerza de ataque principal, formada por Gotor Yuji y Kenzo Tanaka, del lado japonés, y junto a Cha Ae-in se encontraba la persona con los ojos vendados llamada Nanashi Haruka. Después de lo ocurrido ayer, Goto no hablaba con Aru con seriedad. Sin embargo, no parecía que su estado de ánimo fuera a afectar mucho a la vanguardia. Bueno, todos esperaban que así fuera. Los demás cazadores, junto con Baekgyo-no, se habían desplegado por toda la zona y se había asignado a algunos cazadores de bajo rango la tarea de asegurarse de que ningún monstruo saliera de Tokio bajo ninguna circunstancia. El ejército también se alineó en la retaguardia con tanques y misiles cargados por si acaso. Los preparativos estaban listos y solo quedaba esperar el gran evento. ¿Estás estresado? Aru se volvió para mirar a la mujer rubia que le ofrecía una botella de agua. Aru no tenía sed, pero quién sabe cuándo volvería a tener agua, así que tomó la botella antes de responder. Un poco. Después de todo, es la primera vez que me enfrento a un monstruo de rango S. Pero Jejudo también era de rango S, ya lo sabes. Al oír su respuesta, Aru suspiró antes de responder con sinceridad. Bueno, Sunbae luchaba a mi lado en ese momento. Sabía que, si hacía algo mal, él podría cubrirme. Mientras Aru bebía un poco de agua, de repente se dio cuenta de lo que estaba insinuando y se apresuró a decir. No es que esté diciendo que la señorita Cha no sea de fiar ni nada por el estilo. Cha Ae-in se rió ligeramente mientras negaba con la cabeza y calmaba su pánico. No te preocupes, entiendo lo que querías decir. Con la mirada fija en el suelo, murmuró. Es que él es muy confiable y digno de confianza. Aru arqueó las cejas al ver la expresión tímida de ella, pero no hizo ningún comentario al respecto. Por cómo iban las cosas entre los dos, Aru sabía que se convertirían en pareja mucho antes de lo que lo hicieron en la historia original. No solo por Aru, Cha Ae-in y Jinuo se habían estado viendo con frecuencia, sino que el propio monarca de las sombras había estado llamando y charlando con Ae-in más de lo que solía hacerlo con cualquier otra mujer. Ah, señorita Cha. Tome, puede quedarse con esto. Aru sacó el anillo negro que llevaba en el bolsillo y se lo tendió. Cha Ae-in se sorprendió al ver el familiar anillo de nuevo en su palma antes de preguntar. ¿No lo necesitas? Quiero decir, el peligro que nos espera es particularmente grave esta vez. El artefacto que tenía en sus manos era realmente invaluable, algo que Cha Ae-in percibió con solo usarlo una vez. No solo podía convertirlo en cualquier arma que deseara, sino que también podía ajustar fácilmente el peso y la longitud del arma a su antojo. Teniendo en cuenta que estaban a punto de enfrentarse a monstruos que podían ir desde B hasta S, era comprensible que Cha Ae-in hiciera esa pregunta. Sin embargo, Aru negó con la cabeza mientras respondía. Como ya te he dicho, soy un mago de pies a cabeza. Aunque conozco algunas técnicas de esgrima y sé manejar las armas, soy demasiado perezoso para moverme mucho físicamente. Por eso, es mejor que el anillo esté en tu poder. Cha Ae-in sabía que Aru no mentía cuando decía sé algo de esgrima, ya que había visto lo devastador que había sido al derrotar al maestro del gremio del Tigre Blanco con su arma. Sin embargo, insistir en devolver el anillo haría que pareciera que estaba siendo terca sin necesidad. Todos tenían que dar lo mejor de sí mismos en esta incursión y, con este artefacto, Cha Ae-in sabía que podría ser más útil para los demás. Entonces yo.
Justo cuando Cha-in estaba a punto de responder, la tierra tembló y el portal que tenían delante desprendió una gran cantidad de maná hacia los alrededores. El aire se volvió más denso y se pudieron ver algunos movimientos al otro lado. Todos se prepararon para la acción, sin embargo, al ver a los monstruos salir del portal, palidecieron de miedo. Los gigantes habían aparecido. Capítulo 107. Bajo las expresiones de sorpresa de los cazadores y de las personas que lo veían a través de sus pantallas de televisión, varios monstruos humanoides de gran tamaño comenzaron a salir de la mazmorra, con su líder, la criatura más grande que nadie había visto jamás. Si acaso, solo el gran desastre llamado Kamish podía compararse con ese ser en cuanto a su tamaño. Ni siquiera Cha-in y Gotor Yuji, que se habían enfrentado a numerosos monstruos a lo largo de sus años de servicio, se habían enfrentado nunca a algo tan aterrador y grotesco. Jeje Goto-san. Al estar tan cerca del terror, la voz de Tanaka temblaba mientras llamaba a su superior. A pesar de tener la fuerza para abrumar a un cazador de rango S justo el día anterior, Tanaka se encontraba repitiendo mentalmente la misma cosa una y otra vez. Y esa era la orden de huir. Sin embargo, recupérate, Tanaka. Tenemos todo un país que salvar. La brutal reprimenda de Goto ayudó sinceramente al luchador pelirrojo a salir de su terrible ensimismamiento. Así es. Tiene gente a la que quiere salvar. Ha alcanzado tanta fuerza para... ¡Cuidado! Fue solo por un momento, pero Tanaka creyó oír la voz de Haru antes de que todo a su alrededor se oscureciera. Kenzo Tanaka fue aplastado por una entidad desconocida, que voló más allá del portal de la mazmorra y aterrizó sobre él. Los ojos de Haru no podían estar más abiertos al ver a la cosa que tenía delante y que no debería estar al otro lado de la mazmorra. Era el monarca del comienzo, Legia. Ja. Libertad. Por fin soy libre. La siniestra risa del malvado gigante resonó en todo el campo de batalla, y las cámaras y los cristales de los edificios circundantes se rompieron solo con el eco de su risa. La presencia que emanaba esa cosa era tremenda y abrumadora. Todos los cazadores, excepto Haruka, ya estaban en el suelo. No pudieron soportar tanta angustia y quedaron inconscientes. La mera presencia del monarca fue capaz de infligir un profundo trauma en sus cabezas y su conciencia cesó poco después. La única que respiraba con dificultad y aún tenía los ojos abiertos y miraba continuamente hacia el campo de batalla con temor era Cha-in. Afortunadamente, como estaba cerca de Haru, él extendió su infinito para protegerla del impacto. En cuanto a Tanaka y Gotor Yuji, que estaban situados a la izquierda, no había duda de que ya estaban muertos. Los ojos brillantes del monarca pronto se volvieron hacia Haruka antes de saludarlo. Es la primera vez que te veo, infinito. Y no tengas duda, haré que este encuentro sea el último. Haru levantó instantáneamente su mano izquierda y apuntó con su dedo índice hacia el gigante, con la intención de usar dispersión de niebla. Sin embargo, de repente, alguien cargó desde su izquierda, a una velocidad aterradora. Sin embargo, Haru no se movió y dejó que el gigante cargara contra él. Se concentró en el monarca mientras la punta de su dedo índice se encendía con una luz azul. Un instinto repentino se encendió dentro del monarca, que también se abalanzó sobre Haru a una velocidad que solo el usuario de los 6 ojos podía percibir. ¿Qué demonios? Ni siquiera Legia fue capaz de pisotear a Haru, ya que de repente se congeló a pocos centímetros del humano, más bien, se volvió tan lento que parecía que no se movía en absoluto. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes algo que decir? Haru sonrió burlonamente al tonto monarca, que no se dirigió a otros humanos, sino que lo eligió a él como objetivo. Bueno, fue beneficioso para él justo cuando Haru estaba a punto de lanzar el hechizo, una sonrisa burlona se dibujó en la boca del monarca antes de decir, incluso si acabas conmigo, no hay nada que puedas hacer para salvar este mundo ahora. Amigos o enemigos, todos se convertirían en polvo pronto. Haru frunció el ceño ante eso, pero no aprovechó la oportunidad de interrogar al monarca antes de lanzar el hechizo. El cuerpo entero del gigante desapareció antes de que una fuerte llama azul emergiera en el aire, solo para sumergirse en la atmósfera. Sin embargo, en el momento en que Haru pensó que había terminado con el problema más importante y que se ocuparía del resto de los gigantes, su mente se quedó en blanco por un instante. ¿Qué? Haru tropezó al sentirlo. La presencia de cientos de miles de monstruos. Desgarrando el espacio y distorsionando la realidad, los monstruos del reino del caos estaban entrando en el mundo humano. No tenían ninguna región o país en particular como objetivo. No iban a un lugar específico ni a una parte concreta del planeta.
Más bien, estaban apareciendo en todo el planeta. Cazador Aru. Cha-In también podía sentir el aumento de maná en los alrededores y la forma en que la tierra temblaba bajo la enorme presión de numerosos cortes dimensionales en todo el mundo. Aru no le respondió, sino que inspeccionó los alrededores con los ojos muy abiertos. América, África, China, Rusia, Suecia e incluso la Antártida, ningún lugar se salvó. Todas las ciudades, países y continentes se verían invadidos por el terror de los exploradores de mazmorras. El ejército indómito de los 4 monarcas, a quienes Aru había matado en el pasado, junto con los gigantes que lo rodeaban, eran más que suficientes para matar a todos los humanos a su paso y convertir este lugar en un infierno. Cha-In estaba a punto de vomitar una vez más, mientras miraba a su alrededor impotente. Los gigantes avanzaban lentamente hacia ellos y los demás cazadores. Si las cosas continuaban así, no solo los cazadores, sino también el pueblo japonés estaría en peligro. Nunca se había enfrentado a algo así. Nunca se había enfrentado a una batalla como esta. En un momento tan crítico, cuando sus ojos se posaron en la persona que estaba cerca, Cha-In se sintió confundida al ver a Aru quitarse la venda de los ojos y levantar los dedos de la mano izquierda frente a su rostro. Aru sabía que no había nada que pudiera hacer para salvar a todos. No podía estar presente en todas partes al mismo tiempo, ni tenía suficientes muñecos monstruosos para asignarlos por todo el mundo. Si quería salvar el mundo y escapar del destino de que le borraran todos sus recuerdos, solo había una manera. Ryuki Tenkai. Murikso. Capítulo 108. Me sentía vacío. Nada tangible. Sin dolor, nada en absoluto. Todo lo que veía era el vacío. Una oscuridad eterna que mis ojos no podían percibir por completo. Contemplaba innumerables estrellas, esparcidas por el cielo, pero no podía fijar la mirada en ningún punto concreto. Me sentía vacío. ¿He muerto, otra vez? Ahora me asusta la sola idea de morir, a diferencia de cuando me dispararon por primera vez los soldados. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que acababa de hacer hacía unos instantes, o fue hace unos instantes, no se me ocurría otra conclusión que la muerte. El número de exploradores de mazmorras superaba fácilmente los 10.000. No tenía los recursos humanos necesarios para hacer frente a todos ellos antes de que un número astronómico de víctimas fuera aplastado por esas criaturas. Olvídate de mí, incluso con la cantidad de soldados de las sombras que poseía Sunbae, era casi imposible enfrentarse a tantos monstruos sin convertir todo el planeta en un campo de batalla. Tampoco presté mucha atención a mis habilidades de esclavitud, ya que pensaba que era suficiente para enfrentarme a posibles adversarios en el futuro. Me estaba adelantando un poco. Sin embargo, no tenía sentido llorar por lo que ya estaba hecho. Tenía que hacer algo que salvara a la Tierra de sufrir otra inversión temporal. Olvídate de mis ganancias y pérdidas personales, tal vez el salto temporal causaría mucho más que solo mis recuerdos. Después de todo, en esta línea temporal, había interferido lo suficiente como para manejar la traición de los gobernantes y, además, incluso si los gobernantes no iban en contra de sus principios en la nueva línea temporal, Sunbae no podría salvar a todos a pesar de pasar por los mismos eventos canónicos. Muchas cosas podrían haber cambiado y haber terminado en una situación mucho peor. Por lo tanto, tenía que hacer algo. Al final, expandí mi dominio y encerré a todos los humanos bajo mi visión elemental, y usando dispersión de niebla, borré la existencia de 12.857 exploradores de mazmorras en un período de 0,01 segundos. Estaba usando la técnica maldita inversa para curar mi cerebro incluso antes de iniciar el hechizo en cadena. Sin embargo, una vez que apreté el gatillo y utilicé dispersión de niebla, mi cerebro no fue capaz de hacer frente al daño causado por 6 ojos, visión elemental, dispersión de gran y dispersión de niebla. Mi cuerpo se negó a ser reparado por recrecimiento ya que estaba muerto, o eso creía. Después de todo, recrecimiento puede repararme, pero no podía sacarme de las garras de mi muerte. Hina, debe de estar triste. Un suspiro se escapó de mis labios mientras la imagen de la chica más hermosa pasaba por delante de mis ojos. Intenté estirar las manos y alcanzarla, pero no lo conseguí. Mi cuerpo no me obedecía. O más bien, tal vez, mi cerebro ya no controlaba mi cuerpo. Te has roto a ti mismo, niño. Una luz de esperanza brilló en mis ojos cuando oí esa voz. Sin embargo, no tenía fuerzas para mirar atrás y saludar a la diosa. Soy consciente. Mi voz era confusa y tartamudeaba al pronunciar una simple palabra. De repente, en contra de mi voluntad, mi cuerpo comenzó a flotar.
Una vez más, me encontraba cara a cara con la misma entidad que me había dado la oportunidad de reencarnarme. La congregación dorada de luz era mucho más tenue que antes, lo que me permitía descansar la vista en ella. Aunque no podía ver su rostro, tenía la sensación de que estaba preocupada por mí. Has trabajado duro, hijo. Tu plan no tenía ningún fallo. Solo que los residentes alados de los cielos consideraron que era mejor distraer tu atención para poder hacerse con el recipiente del monarca de las sombras. Y acabé perdiendo la vida en lugar de solo distraerme, respondí con un suspiro de desánimo escapándose de mis labios. No lo expreses así. Sabías que la copa de la reencarnación podía hacerte perderlo todo. Y como ya no puedo interferir en el mundo inferior, tu decisión fue acertada. Aunque así fuera, seguí perdiendo la vida. Sabía que no era razonable expresar mi frustración allí. Sabía que ella no podría ayudarme más. En primer lugar, las bendiciones que había recibido eran más que suficientes para que pudiera manejar la mayoría de las cosas por mi cuenta. Sin embargo, subestimé a los gobernantes y a los monarcas restantes. Arriesgaron todos sus ejércitos, excepto las fuerzas draconianas, solo para distraerme. Independientemente de mis pensamientos, ahora nada importaba, o eso creía yo. Hay una posibilidad de que conserves tu vida. Arqueé las cejas y miré la única luz titilante de esperanza en este abismo sin fin. Por favor, dímelo. No podía haber sonado más desesperado mientras inclinaba la cabeza y suplicaba. Hubo un breve silencio en el vacío antes de que su voz me iluminara. Las puertas de la adivinación. Mis ojos se abrieron de par en par ante eso, antes de preguntar por reflejo. ¿Puedo revivir a través del cuarto piso? Si ese era el caso, haría todo lo que estuviera en mi mano para conquistar el cuarto piso tan pronto como pudiera. Sin embargo, su respuesta fue un poco diferente de lo que esperaba. En realidad está en el quinto piso. Primero debes conquistar el cuarto para ascender allí. Y dada la situación, necesito restringir algunas de tus habilidades por el momento. Fruncí el ceño y pregunté, ¿eso significa que tengo que subir de nivel usando solo algunos fragmentos de mi verdadera fuerza? La idea me hizo sentir un poco complicado, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío si eso me daba otra oportunidad. Como parece, tienes que dejar que tu mente y tu cuerpo se rejuvenezcan por el momento antes de poder regresar. Por ahora, tienes que depender principalmente de tu fuerza física para superar el cuarto piso. Entonces eran mis habilidades con la espada, concluí. No podía confiar en Six Eyes ni en la magia que había aprendido de Shiba Tatsuya. Solo podía confiar en mis artes marciales y en las habilidades que Kurogane Iki me había inculcado. Era irónico que, solo unos minutos antes, hubiera dicho que no me gustaba confiar en mi destreza física, sino luchar sin moverme mucho. Y ahora, hijo, me sorprendió sentir una mano suave sobre mi rostro cuando la diosa apareció de repente ante mí y me dijo en voz baja. Pase lo que pase, solo sigue tu corazón. Siempre te llevará por el camino correcto. Al escuchar sus palabras, una extraña sensación de calor se extendió por mi cuerpo y me sentí mucho más tranquilo que antes. Por alguna razón, por un momento, creí ver a alguien familiar detrás de la cortina de luces. Sin embargo, pronto perdí el conocimiento. Capítulo 109, la aparición de miles de exploradores de mazmorras dejó el orden público en caos y llevó a los ciudadanos al límite. Nadie en el mundo estaba preparado para tal peligro. Se calculó que los monstruos que salían de las mazmorras alcanzaban el rango S. No había posibilidad de que los cazadores asignados en diferentes rincones del mundo pudieran hacer frente a tantas criaturas al mismo tiempo. En todo caso, lo que les esperaba eran numerosas víctimas y una destrucción masiva. Sin embargo, no ocurrió ninguna desgracia de ese tipo, ya que, de repente, todos los seres inhumanos desaparecieron de la faz de la Tierra, simultáneamente. Todavía es un misterio cómo, Click Jinuo suspiró mientras apagaba la televisión. Se despertó hoy, 4 días después del incidente en el templo. Y lo primero que escuchó fue esta gran incursión que ocurrió anoche y que puso a la humanidad en peligro de extinción. Y lamento no haber podido hacer nada al respecto. Sentado en el taburete junto a la cama estaba Jino, con una mirada de arrepentimiento en su rostro. Su madre también estaba sentada al otro lado, con una expresión triste, igual que Jino. Hina e Ilwan se habían ido a Japón por razones obvias. Jinuo compartió la visión con la sombra que había implantado en su padre y los vio sentados en una habitación de hospital rodeados de mucha gente. Por lo que Jinuo percibió, Haru no corría peligro inmediato, pero su cuerpo tampoco respondía a ningún estímulo.
Era una situación extraña en la que su corazón y otros órganos funcionaban, pero él se encontraba en un estado similar al coma. Mirando al chico, Jinuo negó con la cabeza. Ni tú ni yo podríamos haber hecho nada en esa situación. Lo que Haru hizo ayer era simplemente imposible de replicar para cualquier otro cazador. Jinuo había visto la fuerza de Haru y cómo podía atacar específicamente a seres concretos dentro de un área sin dañar a aquellos a los que no quería dañar. Sin embargo, el hecho es que Haru cubrió todo el planeta con su esfera y erradicó a todos los monstruos en un instante, sin duda, eso le hizo colapsar. Jinuo, ¿no puedes curarlo como hiciste conmigo? Al oír la voz de su madre, Jinuo le dirigió una mirada cálida. Aunque tengo el remedio para curar cualquier enfermedad, dudo que tenga algún efecto en Haru. Con la mirada un poco más seria, murmuró. Sin duda, intentaría curarlo, pero, por alguna razón, siento que solo Haru puede ayudarse a sí mismo a salir de esta situación. Tal y como Jinuo había predicho, Haru se encontraba en proceso de recuperación. Tal y como le había dicho la diosa, Haru había superado sus límites y dañado su recipiente, cuerpo. Necesitaba recuperarse y curar su cerebro para volver a su cuerpo. Y para obtener otra oportunidad en la vida, necesitaba superar el 5.º piso de las puertas de la adivinación. En ese momento, sentado en la habitación blanca, Haru miró el panel del sistema que tenía delante. Bienvenido. Puertas de la adivinación etapa 4:10. Nombre del piso. Purga del devorador de carne. Dificultad. Muy difícil escenario. Batalla del tren Mugen. Objetivo. Aniquilar a la tercera luna superior cooperativo. No permitido. Limitación. El nivel de fatiga estará limitado. Recompensa. Límite de tiempo. 1 hora. Tiempo de preparación. 30 minutos. Buena suerte. Haru frunció el ceño al leer la limitación, antes de que sus ojos se posaran en una barra separada, que resaltaba la parte superior del panel. Medidor de fatiga. 0-100, nunca antes había tenido un medidor así, ya que Haru tenía una resistencia extrema y luchaba principalmente usando sus hechizos. Sin embargo, ahora no estaba usando su cuerpo original ni todas sus habilidades. La diosa había limitado sus habilidades a aquellas que solo requerían su destreza física. No podía haber conseguido otro recipiente en tan poco tiempo con todo su poder intacto. Por lo tanto, Haru necesitaba terminar la misión con recursos limitados. Ese nivel de dificultad. Era la primera vez que Haru se enfrentaba a un nivel tan difícil. Hasta ahora, siempre había sido difícil o normal. Dado el nivel de poder de Akaza y su espíritu de lucha, no podía esperar menos. El demonio tatuado era el más entusiasta y uno de los inhumanos más poderosos de ese mundo. Aunque Haru no recordaba todas las habilidades y capacidades de Akaza, ya que había pasado bastante tiempo desde que vio el anime, estaba seguro de que este demonio iba a prolongar la batalla. Sin embargo, Haru no podía permitirse que la pelea durara más de 1 hora. La limitación de tiempo no estaba ahí solo por el espectáculo. Pero, sistema, ¿qué pasa con Rengoku? Haru recordó que Rengoku retrasó la pelea hasta que llegó la hora del amanecer. El Ashira de la llama luchó muy bien en esa batalla, pero terminó muriendo debido a las claras diferencias en el nivel de fuerza. Haru esperó a que el sistema respondiera con una solución, pero incluso después de esperar unos minutos, no apareció nada. Eso significa que tengo que interrumpirlos y reclamar la vida de Akaza. No era una tarea fácil convencer a Kyojuro de que se retirara y le dejara lidiar con el demonio. Especialmente cuando Haru tenía tan poco tiempo para terminar la misión. Sin embargo, no tenía otra opción. Tenía que hacerlo todo en 1 hora y conquistar el 4.º piso. Era su última oportunidad. Si fallaba aquí, ni siquiera la diosa podría salvar a Haru de su muerte definitiva. Todo dependía de cómo Haru se las arreglara en estos 2 pisos. Deséame suerte, Hina. Al ver la foto en su medallón, Haru respiró hondo. La sonrisa que ella lucía en la foto ayudó mucho a Haru a calmarse. Ahora veamos. Comienza la caza en el 4.º piso. Capítulo 110. Akaza estaba investigando a Blue Spider Lily cuando se encontró con una Ashira. Akaza sintió curiosidad por este humano. Rengoku Kyojuro tenía un espíritu ardiente mucho más feroz que el de los Ashiras que había conocido antes. Por no hablar de su destreza con la espada, que dejó a Akaza impresionado y con ganas de que la batalla continuara por toda la eternidad. Bueno, por supuesto, como la mayoría de los Ashira habían respondido en el pasado, Kyojuro tampoco accedió a unirse al ejército demoníaco y luchar contra Akaza durante muchos y muchos años. Kyojuro tenía todo lo que Akaza necesitaba para hacerse más fuerte y derrotar a cierto demonio que conocía. Sin embargo, por desgracia, no mueras todavía, Kyojuro.
Al ver la figura ensangrentada del cazador de demonios, Akaza suspiró. La batalla solo duró media hora y Kyojuro ya estaba ensangrentado y magullado por todas partes. Los otros cazadores de demonios que lo rodeaban, incluido el que llevaba el pendiente a Nafuda, hacían todo lo posible por recuperarse, pero a Akaza no le importaba. La herida que me hiciste ya está completamente curada, sin embargo, el contraataque que te hice te está debilitando por segundos. Si hubieras sido un demonio, todas esas heridas no habrían servido de nada. Akaza sonrió antes de sugerir. Te ofrezco otra oportunidad. Conviértete en un demonio y aprovecha tu talento, entrenando sin descanso y convirtiéndote en una versión mejorada de ti mismo. En respuesta a eso, Kyojuro solo respiró profundamente mientras sopesaba los pros y los contras de lo que iba a hacer ahora. Sin embargo, incluso después de contemplar las posibilidades de derrotar a la luna superior, estas seguían siendo casi nulas, a menos que Rengoku no corriera ningún riesgo. Sosteniendo su espada sobre sus soldados, el pilar de fuego adoptó una postura de combate mientras una brillante sonrisa se dibujaba en sus labios. Cumpliré con mi deber. No dejaré que nadie muera aquí. Tal y como dijo, las llamas comenzaron a envolver la figura de Rengoku mientras la superficie comenzaba a temblar bajo su feroz aura. Toda su persona parecía encendida con un nuevo vigor mientras el pilar de la llama miraba al demonio con nada más que un deseo sanguinario. Artes esotéricas, aliento de llama, novena forma. ¡Qué aura! Incluso con esas heridas, tu espíritu de lucha brilla. Deberías unirte a mí, Kyojuro. Ignorando la palabrería del demonio, algunas palabras escaparon de los labios de Rengoku antes de que su figura desapareciera en un torbellino de llamas y avanzara hacia el demonio. Rengoku. Akaza sonrió antes de agacharse y lanzarse hacia el enemigo que se acercaba. Desarrollo de técnica. Tipo aniquilación. Las dos fuerzas de la naturaleza avanzaron una hacia la otra a un ritmo imposible de seguir para alguien como Tanjiro. Sin embargo, justo en el momento en que las llamas y el viento colisionaron, ambos bandos entraron en una pausa. Akaza fue el primero en darse cuenta del emboscador que se interpuso entre los dos y salvó a Kyojuro de una muerte segura. La garra de Akaza permaneció a pocos centímetros del pecho de Rengoku, pero la espada de este último seguía estando a medio metro del cuello de Akaza, lo que indicaba quién sería el probable ganador de este enfrentamiento. Sin embargo, antes de que se pudiera decidir un ganador, alguien apareció entre ambos y detuvo a Akaza y Rengoku con las palmas de las manos levantadas lateralmente y presionadas contra sus pechos. Tanto Rengoku como Akaza saltaron ligeramente hacia atrás para ver al intruso que de repente se había metido en su pelea antes de que el polvo se disipara y dejara al descubierto la figura de un joven adolescente, que estaba allí, ileso tras el último ataque. Había llegado una anomalía. Estoy aquí fuera. Llámame si necesitas algo. Hina asintió antes de que Sumilwan se levantara de su asiento y se dirigiera hacia la puerta. Reiji estaba con su esposa en otra sala, ya que ella había perdido el conocimiento después de llorar toda la noche. Incluso después de desmayarse, seguía sujetando la mano de Haru con tanta fuerza que se necesitó a alguien de rango S para separarlos. En ese momento, solo Hina estaba sentada en la habitación. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo, pero la mirada de preocupación permanecía en sus ojos mientras observaba a la persona que yacía en la cama. Era la segunda vez que veía su lado vulnerable. Sin embargo, la primera vez aún estaba dentro del ámbito de la recuperación. Haru la había salvado una vez más. Y no solo a ella, sino quizás a todo el planeta, superando sus límites. No era la primera vez que Haru asumía la responsabilidad de mejorar todo, por su cuenta. Ya había hecho algo así en el pasado, y Hina nunca lo detuvo por ello. Ahora, pensándolo bien, debería haberlo hecho. Quizás su súplica le habría impedido dar un paso tan drástico. Sabía que estaba siendo irrazonable y que lo que Haru había hecho era una causa noble, pero ¿quién convencería a su corazón para que dejara de latir tan inquietamente? ¿Quién borraría su ansiedad y le diría que todo iba a salir bien? Prometiste que nunca me dejarías sola, incluso prometimos tener nuestro primer bebé anoche. Sosteniendo su mano débilmente, Hina murmuró en voz baja, mientras lo miraba a la cara. No deseaba nada más que sentir sus cálidos dedos secarle las lágrimas y abrazarla como siempre hacía. La sensación de seguridad que sentía a su lado, la forma en que siempre la hacía sentir amada. Hina deseaba volver a experimentarlo. Tienes que volver conmigo, Haru, me lo prometiste, nunca Sniff, me lo prometiste. Sosteniendo su mano cerca de su pecho, lloraba como una muñeca rota, incapaz de pronunciar una palabra correctamente.
De repente, una sombra apareció justo a su lado, antes de que Hina oyera una voz familiar. Pensaba que mi Hina se había convertido en una chica diferente, ahora que había entrado en su fase de citas. Pero aquí sigues siendo una llorona. Al oír las palabras de su opa, sus sollozos se intensificaron y apoyó la cabeza en él y lloró a gritos. Jinuo sujetó a su hermana por los hombros y la dejó desahogarse. Sus ojos permanecieron fijos en el pálido rostro del joven tumbado en la cama mientras murmuraba para sí mismo. Más te vale no hacer llorar a mi hermana durante mucho tiempo, Aru. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.